Tres. Bueno, Hare Krishna, muy buenas tardes a todos aquí en México. Y hoy tenemos, como siempre, para nuestro canal de YouTube y nuestros grupos de Facebook, Disco Saltillo y del Club del Bhagavad Gita, y en todos los grupos que compartimos y nos reciben, ¿verdad? Como el de Prabhu Hari, de Amigos de Krishna, que es en toda Latinoamérica y hasta Mayapur, la comunidad hispánica de Mayapur, en ISCON España y otros lugares que nos reciben, que pues ya son casi como 3,000 personas que ven nuestros videos. Este día, dado que es el día de Semana Santa y el día de la resurrección, un día muy sagrado dentro de la tradición espiritual y religiosa del cristianismo, que es la mayoritaria en toda Latinoamérica. Hemos seleccionado un invitado especial, a Devashakar Prabhu Das. Bienvenido, Prabhu. Gracias. Devashakar Das. Él es discípulo de su santidad Guru Prasad Swami, ya con buen tiempo en el movimiento, desde su mamá, ¿verdad? Que le enseñó la conciencia de Krishna de muy niño. Y él ha estudiado, ha tenido también la oportunidad de estudiar profundamente en diversas denominaciones religiosas, con profesores en teología, el cristianismo. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy bonito y yo tengo para este tema, yo tenía tengo una serie de preguntas y ahorita me va a perdonar, es que como venimos de poner el estante ahorita de Sankirtan, yo pensé que tenía a la mano, además encontré un libro, dos libros, falta un libro que tengo ahí que se llama Cristianismo y Conciencia de Krishna por Satyaraj Das, discípulo de Prabhupada, que le gusta estudiar todas sus comparaciones con un teólogo doctorado y sacerdote católico anglicano, y que ahí iba literalmente todas las comparaciones que hace de Yahvé y Vishnu o Krishna. Las comparaciones como las descripciones bíblicas y védicas apuntan al mismo Señor Supremo. Entonces, ahorita lo que quisiera yo es, antes de que nada, bueno, Prabhu Devasakar, bienvenido. También Sira Dacita, que nos está Gracias. acompañando. Le puso ahí porque anda ocupada haciendo algunas cositas. Dice que, entonces, como buena dama, no le gusta salir sin estar como debe estar. Es muy védico también, muy cerrada. Pero nos va a apoyar un poquito leyendo el Bhavishya Purana, muy Muy bien. interesante. Pero quisiera yo, para entrar a las preguntas, voy a tratar de entrar en mi, ¿cómo se llama? Quiero entrar a donde está, a ver, ok. Bueno, no me está dejando entrada, pero bueno, me acuerdo de las preguntas, en fin. Entonces, de Basacar, bienvenido. Platícanos un poquito Muchas cómo gracias. conoció muy profundamente también la tradición cristiana, aparte del Vaishnavismo. Así un pequeño resumen. Claro, bueno, ante todo, pues muchísimas gracias, Hare Krishna, y mis reverencias a todos, a usted, a todos los devotos que nos pueden estar viendo, escuchando. Le agradezco mucho por la oportunidad que me ha dado para compartir, pues, esto, lo mejor que se pueda. Bien, respondiendo pues a esta pregunta, es que desde pequeño, ahora sí que la misericordia del Señor, ahora sí que me ha visto, yo creo que muy caído, para que realmente pues me dé realmente una oportunidad para enmendarme en esta vida, pues otorgándome la oportunidad que desde pequeño pueda yo enrolarme en el conocimiento, ¿no? Tanto, ahora sí que específicamente, ¿no? Védico Vaishnava, de las escrituras Vaishnavas que conocemos, como también el conocimiento espiritual de Dios mediante la Biblia, ¿no? Mi madre, pues, conoció desde muy joven, antes de concebirme, el movimiento de conciencia de Krishna, y ha sido también una mujer, pues, inclinada a la devoción por Dios. Entonces, pues, claro que desde pequeño, desde uso de razón, me inculcaron eso. Empecé yo a escuchar, ¿no? Tal vez desde niño, pues, no estaba muy interesado. Uno, pues, escucha y obedece a los padres, pero ya en mi adolescencia, alrededor de los 12 años, fue que empecé yo a tener una inquietud mayor, ¿no? Muchas preguntas. Entonces yo pregunté pues
estuve preguntando con toda fe al Señor Supremo, siempre oraba a Él que me mostrara bien el camino, la verdad, ¿no? Que no fuera que no fuera yo pues mal guiado, ¿no? Entonces pues tuve la oportunidad de contactarme con algunos testigos de Jehová. Bueno, ahora sí que desde pequeño fue que el catolicismo, ¿no? Primero, junto al par también de la conciencia de Krishna. Y a los 12 años fue que empecé también a conocer otras denominaciones como Testigos de Jehová. A los 14 años los mormones. A los 13 años los cristianos evangélicos me invitaron a la iglesia y me empecé a adentrar también en el estudio de la Biblia por mí mismo, ¿no? No solamente por lo que yo escuchaba, sino también por mí mismo, ahora sí que de principio a fin. Entonces, empecé yo a cotejar con el Bhagavad Gita, eh, y así me empecé a enrolar más. Después, pasando los 20 años, fue que decidí ir al templo por unos 3 años, ya así de entregado, e iniciarme ahí con su santidad Guru Prasad Swami y pues estudiar más a fondo, estudiar el Bhakti Shastri. Ya saben qué libros se estudia se estudia en el Bhakti Shastri, ¿no? Y iba yo ahí mismo analizando, cotejando, y pues me iba dando cuenta de muchas similitudes muy estrechas entre el Bhagavad Gita y la Biblia, cayendo finalmente en la conclusión, claro, guiado también confiando en la guía del Señor a través de varios medios, de maestros y demás, para concluir que efectivamente la Biblia, toda la historia que maneja allí el cristianismo, ¿no? Que su base pues es toda la Biblia, es verdad, y también el Bhagavad Gita y los Vedas, los Puranas, el Bhagavatam, también son verdad. Entonces, si la Biblia, el Dios de la Biblia, Yahweh también como se le llama en hebreo, es verdad, y uno tiene también el testimonio al entregarse, porque yo también me he entregado casi como un cristiano mismo, ¿no? Digamos que también puedo decir que soy cristiano porque, bíblico, porque también lo viví dentro del, ahora sí que me enrolé mucho, ¿no? Igual también en el Vaishnavismo también me enrolé mucho, entonces me di cuenta realmente de que ambos son verdad y son verdad, ese mismo Dios, entonces no hay por qué tener realmente un conflicto, ¿no? De algunas, como si estuviéramos tratando a dos dioses diferentes, a dos religiones, o como si fueran partido político, ¿no? Entonces, bueno, esa fue hay más detalles, claro, pero sí, esa fue mi experiencia personal, mis testimonios. Ok, muy interesante, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio ya así al diálogo, ya que tenemos este antecedente tan importante. Estamos hablando de una persona que ha tenido esa experiencia como devoto de Krishna y también como un devoto cristiano del Señor Jesucristo y estudios, aparte no nada más superficial, porque mucha gente cree nada más muy ciegamente algo y no profundiza, ¿verdad? Es muy común eso y eso lleva a lo que es la intolerancia. Y bueno, hablando de la intolerancia, la primera pregunta viene a ser esto, o sea, existe, ¿cómo se llama? A partir, digamos, de las recientes declaraciones de tendencias progresistas o woke que ha hecho el Vaticano y firmado el Papa, ¿no? Como la fiducia, ¿no? Súplica, ¿no? De que vamos a bendecir a los homosexuales y apoyar esa tendencia, digamos, de esa corriente progresista que es postmodernista. No solo otras iglesias no, que no son católicas, sino mismo cardenales, obispos y otros clérigos han objetado y criticado a su máximo jerarca, cosa que nunca se ha visto en la historia, ¿no? Así, ¿no? Y con eso, digamos que con eso aflora una actitud de grupos de gente, sacerdotes y clérigos católicos,
que también dicen que el diálogo interreligioso, o sea que el ver, y también el ver que esas declaraciones como digamos que se establecieron en la Iglesia Católica, en el Concilio Vaticano segundo y primero y segundo, ¿no? De aceptar que hay una revelación universal, que Dios ha revelado y otras religiones también son válidas, y ese diálogo, ellos dicen que es igual que la agenda del género, y que, bueno, la pregunta que surge es, voy a explicar por qué no es igual eso, no es algo producto del modernismo teológico, que usted ya sabe que es, ¿verdad? Ese abordamiento ateísta casi de la tradición. No es lo mismo el hecho de ver el diálogo interreligioso y ver la revelación universal de otras religiones, ¿por qué no es igual al modernismo y al progresismo que está surgiendo ahorita, de estas tendencias? ¿Por qué no es lo mismo? Porque ellos lo acumulan, que es parte de ese mismo progreso de la Agenda 2030 y la nueva era y todo ese viaje que se trae, ¿no? ¿Por qué? Sí, bueno, En resumen, sí, bueno, porque no es lo mismo, ¿verdad? La pregunta en concreto, ¿no? Bueno, realmente debemos de, ahora sí todo basarnos en las escrituras reveladas. Primero debemos de analizar que las escrituras no son escritas por algún especulador, se han demostrado verdaderamente con descubrimientos arqueológicos, incluso cuando uno mismo las aplica y en su vida, pues uno se da cuenta por los frutos de que realmente son verdad, son muy útiles, entonces son la palabra de Dios, entonces nos basamos realmente en la palabra de Dios que él mismo se ha revelado, ¿no? Podemos ir hacia la raíz, ¿no? De que existe un ser supremo que se revela y se revela a través de sus escrituras, y ahora sí que en base, a partir de eso, en base a las escrituras, es que debemos de responder, de ver el panorama en la vida. Bien, entonces, lo que es el diálogo interreligioso se refiere también a que veamos cómo es que el Señor, de manera pedagógica, revela su conocimiento de maneras diferentes o presentaciones para poder enseñar a las almas que tienen ciertas capacidades. No todas las almas tienen esa misma capacidad de entrega o de creer todo o de entenderlo todo. Entonces, si imaginemos que nada más existiera una sola línea de enseñanza, eh, ¿qué pasaría si las almas no entendiéramos o no creyéramos esa misma línea de enseñanza? No tendríamos alternativa, no tendríamos salvación de alguna manera, cómo conocer bien al Señor. Entonces, por eso mismo es que el Señor abre unas ramas para que si no entendemos de alguna manera, podamos entender de esta otra manera. Si no tenemos la capacidad de entregarnos de esta manera, podemos, aunque sea de una manera básica, irnos encaminando y entregando de esta otra manera. Finalmente, aunque son maneras eh, o presentaciones más bien diferentes, la esencia es la misma y la podemos ver como el Señor Krishna en el Bhagavad Gita va mostrándose así como el Señor de todos los mundos que sostiene la creación, que es el que emana a todas las almas. Igual también en la Biblia menciona ahí que el Señor es el Señor eterno que ha creado todo y que todo le pertenece a Él y que todo es para su gloria. Entonces, vemos que lo dicen tal vez de manera diferente o presentación diferente con otro idioma en la Biblia o con los israelitas fue en hebreo, en el Bhagavad Gita pues fue en sánscrito y con un contexto de historia diferente, pero vemos que el mensaje es el mismo
y el propósito es el mismo. Entonces, los diálogos interreligiosos, pues es como escuelas, ¿no? Escuelas que tienen una presentación de enseñanzas diferentes y similares a la vez, eh, pero que se centran en una esencia y en un solo objetivo. Y es para que puedan ver que es el mismo Señor y aún pese a las diferencias de presentación del conocimiento, podamos nosotros no pelearnos entre nosotros a pesar de o sea, por las diferencias, las diferentes maneras de presentar el conocimiento, sino que nos centremos en la esencia. Ahora bien, en cuanto al por qué ahorita que está haciéndose lo que es el Papa, lo que ha declarado, ¿no? A favor del progresismo, que quiere incluir dentro de la iglesia, dentro de ahora sí que la línea escuela católica, la bendición a homosexuales, lo cual pues respetamos, ¿no? Ahora sí que respetamos las inclinaciones de cada quien, ¿no? Ahora sí que cada quien tiene sus gustos. Sin embargo, en cuanto a las bases que tiene el catolicismo, que es la Biblia, la palabra de Dios, pues ahí hay se presta un escándalo, ya que pues en la Biblia, palabra de Dios, que es la verdad absoluta que Dios mismo nos ha revelado, dice eh, cómo es que debe de relacionarnos, cómo nos debemos de relacionar entre hombres y mujeres. Eh, desde, desde Génesis, ahora sí que desde Génesis, y podemos luego, voy ahorita a citar algunas. Sí, bueno, como sí, se me hace maravilloso, es un tema que se puede luego tocar luego, pero digamos, Sí. sí, en esencia, ya creo que yo estoy dando una respuesta interesante y esto da pie a la otra para ir. O sea, en este caso, por ejemplo, el hecho de que en la tradición Gaudiya Vaishnava de Krishna, la región de la India, que es la doctrina esencial del hinduismo, como se le conoce a nivel, digamos, popular, la religión védica de Krishna en sí, que es la figura principal, eh, encontramos, por ejemplo, en el Simad Bhagavatam, en el sexto canto, las oraciones del rey Chitraketu cuando lo ora al Señor Krishna, así le está dando al Señor Supremo, al Señor Vishnu, Sankarsam, está diciendo que cuál es el uso de una religión que provoca odio a otras religiones. Él está diciendo directamente eso. Aquellas personas, dice, que practican principios religiosos para dañar a sus semejantes ¿verdad? Y provocar el odio hacia los demás, simplemente están ofendiendo al mismo Dios que están adorando. Eso nunca va a complacer al Señor. Es el sexto canto. También, ya en textos canónicos más recientes, en el Chaitanya Bhagavat, en la historia del Kashi, cuando sí, cuando el Sa toma Haridas Thakur, quien es un devoto del Señor, un santo devoto que se volvió devoto de Krishna, seguidor del Señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando lo llama y quiere sancionar, lo sanciona de hecho, lo manda que lo azoten por 24 mercados a darle latigazos hasta casi a la muerte, ¿no? Entonces, él dice, le está explicando cómo las diferentes escrituras, está hablando del siglo XVI, ¿no? Revelan a Dios con diferentes nombres en diferentes lugares, pero es el mismo Dios. Solamente hay un solo ser supremo, no es que ser supremo, que no hay de superior. Y ese ser supremo, los diferentes devotos del Señor lo adoran de acuerdo al nombre de las escrituras reveladas. De aquella persona que muestra malicia, dice, literalmente está escrito por Vrindavan Das Thakur, que es un asociado directo de Chaitanya Mahaprabhu desde niño, bendecido para escribir, ser inspirado completamente de la vida de Chaitanya. Ahí dice, no, dijo Caridas, que aquellas personas que muestran malicia a las otras religiones, así, están ofendiendo, o sea, están profanando al mismo Dios supremo que ellos adoran. Eso nunca va a complacer. Y por ejemplo, aquí tenemos en el cristianismo, ¿no? Yo me acuerdo que pues, he tenido muchos diálogos con teólogos cristianos, sacerdotes,
y me han dicho este punto, ¿no? Que San Atanasio, de los primeros padres de la iglesia, doctores de la iglesia, reveló que existía lo que es el logos espermáticos, que Dios sembró las semillas de la revelación en todos los pueblos. O sea, estamos hablando de la época de allá, del cristianismo primitivo. También en la Biblia se habla que Dios le reveló a un pagano llamado Melquisedec, que era el rey de Salem, ¿sí? Era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a Abraham, el padre de las religiones judio-cristianas, ¿verdad? Fue bendecido por un pagano, o sea, un no judío. De hecho, Abraham no era judío. Ahí es donde empieza la No, alianza, ¿verdad? Eh, así es. y entonces estamos viendo que Dios ya había dado revelación antes del judaísmo, ¿no? Y eso lo dice en el Génesis 14, 18, 20, ¿no? Eh, que ¿cómo se llama? Él era el sacerdote, ¿no? Él era sacerdote de Elión, ¿no? Entonces, todo eso es muy interesante, ¿no? Todo ese tema. Entonces, no estamos, estamos hablando que el reconocer que Dios se reveló antes, que no nada más a los cristianos, y ese respeto a otras religiones teístas, como usted dice, que mandamientos son tan similares, en tanto los veas también se prohíbe la fornicación, se prohíbe el adulterio. Además, el matrimonio sagrado entre hombre y mujer, que está bendecido por Dios entre hombre y mujer. Lo otro es ilícito completamente. Yo le paso los dalmachas donde prohíben esas conductas que hablamos, pero es otro tema para otra vez. Este tema es interesantísimo, pero es otro tema, incluso más duras que las que vienen en la Biblia. No de matar, pero que están muy prohibidas y la reacción pecaminosa, eso es bien, destruye completamente una persona, su vida espiritual. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Sí, es. Prabhupada también fue muy enfático. Prabhupada también no se tocó el corazón, fue muy enfático, ¿no? Bueno, entonces, pero el punto es que también decían, o sea, entonces, si vemos esa esencia, no es una cosa nueva el diálogo interreligioso. Y Bhaktivinoda Thakur, yo escribí un artículo que se llama, y fue una conferencia que di en el Congreso hacia el Foro de las Culturas en AUNAM en el 2007, donde conocí al licenciado Efren, que la próxima semana lo tendremos con usted también para el tema Cristi Krishna, muy versado, él es cristiano, muy devoto cristiano, muy erudito, muchas otras religiones del Vaishnavismo también, y es de la Claro, campaña permanente por el diálogo y la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Él así de los que están luchando para que se acaben estos problemas a nivel religioso. Asesora a la Cámara de Diputados de México sobre ese tema. Es una persona y muy cristiano. Pero bueno, el tema aquí es que no es lo mismo, no es el diablo que impone, sale, ¿no? Que es el diablo que inventa esas cosas de otra religión. No, en la Biblia está el caso Melquisedec, ya Dios había dado revelación desde antes, ¿no? Y así es. Cristo también otra cosa que me acuerdo estar platicando con mi maestro que estaba en había acabado su estudio en estudio de religión, su estudio de religión, se graduó, está platicando cómo los eruditos que han estudiado, dicen que en los cuatro testamentos, ¿verdad? Que sí los apócrifos, pero en los cuatro testamentos canónicos, en ninguna parte Cristo habla más, aquí está, habla mal de ninguna otra religión. El Señor Jesucristo nunca condenó otra religión. A los muchos dijo hipócritas, ¿a quién? A los fariseos. Pero hipócrita quiere decir una persona que tiene una religión genuina, pero engaña en nombre de la religión. Sí, estaban llevándolo de manera torcida ya. Exacto, Claro, exacto. Pero nunca dijo cuando se encontró con la mujer samaritana, él viajó por lugares que no eran judíos, nunca dijo tu religión es fraudulenta, es del diablo. Esa fue una invención no, para nada. con todo respeto, ¿verdad? De San Pablo de Tarso, que él sí era muy intolerante, al principio mataba a cristianos y luego se volvió cristiano fanático también, con todo Sí, respeto. Él fue el que se puso a blasfemar pero incluso me decía, yo tengo un amigo devoto que también estudió teología cristiana, no sé cómo usted estaba muy malito la última vez que lo vi, pero espero que esté bien ya. Recuerdo que él porque estudio me decía, mira, dice incluso lo que dijo, cuando Pablo niega otras religiones griegas, fue muy específico cuáles religiones son, porque había prostitución en los templos, cosas así feas, ¿no? Por eso las rechaza, pero en ninguna parte dice sobre Krishna, porque los griegos conocían ya a Krishna, de hecho hubo devotos de Krishna en Grecia, y que también llegaron de India y llegaron a Grecia, nunca habló mal. ¿Me explico? No. Entonces, esa intolerancia, digamos que es muy injustificada. No, esa visión universal de Dios no fue en el siglo XIX del modernismo, ni fue inventada en el Concilio Vaticano. Ya viene de atrás de los primeros padres de la iglesia y antes, ¿verdad? Encontramos eso ¿cómo se llama?
en Melquisedec. Ese es un ejemplo, ¿verdad? No sé si usted conozca más, ¿verdad? También más casos de esos que ven en el Antiguo Testamento. Entonces hay que, digamos, tener un poquito la mente abierta, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, la intolerancia radica más que nada en la falta de conocimiento completo acerca de cómo Dios se revela. Primero, pues, falta de conocimiento de realización o comprensión de que Dios es ilimitado, de que Dios es muy compasivo, es el maestro original y Él puede hacer lo que Él quiera y enseñar de la manera como Él quiera. Él puede, si Él quiere, y lo ha demostrado, de expandir su misericordia a todos y no limitarse en una forma de enseñanza. Pero sí vemos cómo es que a pesar, como se mencionó hace un rato, a pesar de las diferentes maneras de presentarse pedagógicamente, porque el Señor usa esa pedagogía, es el gran maestro universal, muestra esa esencia central y el objetivo último. Entonces la intolerancia básicamente radica en el desconocimiento y en la comprensión acerca de cómo es que Dios se revela, que es ilimitado, que es misericordioso. Eh, pues solamente comprendiendo esto eh, y teniendo un poco más de conocimiento acerca de cada una de estas ramas del conocimiento que Dios revela, es como podemos nosotros darnos cuenta que es el mismo Dios y por lo tanto no tener intolerancia porque es el mismo Dios, ¿no? Ok, bueno, Radita le pidió hablar y bienvenido, Bacta Pedrito, saludos a Mariana, a Marianita Batallón, que nos apoya siempre en nuestra prédica, en nuestra lucha cultural. Gracias, Pedrito. Bueno, Radita, ¿querías preguntar algo? Adelante, o Bueno, comentar. sí, más que preguntar, quería comentar y añadir un par de cuestiones a esta muy interesante plática. Yo siempre he sido muy partidaria del diálogo interreligioso, porque siempre he sido de la idea de que, órale, qué bonito es, cómo, me gusta investigar cómo Krishna se manifiesta en todos los lugares, ¿no? Entonces, leyendo los Puranas y todo eso, justamente como dice Prabhu de Vashekara, es bien, pero bien interesante, le doy toda la razón, porque es cierto de que, por ejemplo, incluso dentro del mismo, ahora sí que dentro de la misma cultura védica, no todas las personas tenían el mismo punya, el mismo karma y el mismo avance para entender de la misma forma a Krishna. Por eso de hecho existían los karmakandas, había gente shivaísta, hay gente Shaka, hay gente Ganapatilla, ahí están los Vaishnavas. Pero incluso entre los Vaishnavas están los que adoran a Vishnu, los que adoran a Krishna, los que adoran a Ram, los que adoran a Nrisimha, los que adoran a la. Incluso entre Krishna, si nos vamos una sola entre Krishna, los que adoran a Krishna bebé, los que adoran a Krishna como amigo, los que adoran a Krishna grande en su forma de rey, etcétera, ¿no? Entonces, desde las mismas bases de la cultura védica, ya se puede ver cómo el señor Krishna trata de ayudar a todas las almas. Y es una cosa que sí la Prabhupada recalca muchísimo, ¿no? De que, por ejemplo, en el Mahabharata y en el libro de Krishna y el Bhagavatam, se constantemente, bueno, sí la Prabhupada hace un comentario bien interesante, que es que señor Krishna es igual con todos, ¿no? A todo el mundo los quiere por igual. Entonces, obviamente, no porque una persona, por más atea y lo que sea, claro, si eres ateo, Krishna dice, bueno, Krishna como la persona normal y no tóxica que es, obviamente, si eres una persona que llega y te insulta, pues no vas a llegar ahí de, hola, o sea, pues no, te cubro con más yoga maya porque ese es tu deseo, pero el hecho que descubre con esa yoga maya no evita que estas personas, o que él mismo le esté dando así como, aquí estoy, aquí hay un devoto mío, hola, pero así como súper sutil, ¿no? Que es lo típico con los ateos de que, o sea, son más fanáticos que los propios religiosos, piensan más en Dios que, que en otra cosa, ¿no? La típica. Y Srila Prabhupada sobre estos temas platica justamente el ejemplo perfecto de esto es Duryodhana, ¿no? O sea, Krishna era como siempre los pándavas van a ganar y siempre apoyando a los pándavas. Pero Balaram, que es una expansión del señor Krishna mismo y también es el señor supremo, ayuda a Duryodhana. Y quiere mucho a Duryodhana, ¿no? O sea, ahí se ve claramente dentro de la misma, incluso dentro de nuestra misma teología, cómo es de que Krishna, que es Señor Supremo, es tan misericordioso y trata de ayudar a todo el mundo.
Entonces, claro, la idea del fanatismo y de la intolerancia religiosa es tonta per se, por el simple hecho de que, o sea, sí dentro de, inclusive, y más para nosotros los Vaishnavas deberíamos ser los primeros en comprender eso, ¿no? Y incluyen, y aún más cuando Srila Prabhupada, su discurso nunca fue, todos los demás son mayas, fue más bien de, mayas son porque no siguen bien. Entonces, y claro, una cosa también que me gustaría exponer sobre este tema es de que, o sea, es lo que dijo el Prabhu, todas las personas tienen un punya y un karma diferente. Ni siquiera en Goloka Brindavan todo el mundo se relaciona con el mismo raza y el mismo baba con Krishna. Entonces, obviamente va a haber personas que no van a tener la capacidad de entender a Krishna, pero van a tener una capacidad y una atracción hacia otras formas de Krishna u otras religiones. Y es por eso que Krishna expande todas las religiones alrededor del mundo, ¿no? Una cosa que es obviamente una gran muestra de que Krishna efectivamente sí es buena persona y nos quiere, ¿no? O sea, es súper evidente. Y claro, mi maestro espiritual, su santidad Hridayananda Das Goswami Srila Sharadeva, bueno, nuestro maestro espiritual, porque mi papá también es discípulo. En una clase me acuerdo que estaba hablando sobre este tema y un detalle bien interesante que dijo fue que no porque 5 sea menor que 10, le quita valor a 5. Que es una cosa que he notado muchísimo en algunos devotos, uno que otro, porque también por lo general los devotos no son fanáticos, pero nunca falta el que tiene un trauma religioso. Seamos honestos, no, nunca falta el que le tiene fobia a los cristianos o a los católicos porque su mamá lo golpeó de chiquito o algo por el estilo, ¿no? No sé. Entonces, porque su mamá lo obligaba a ir a la iglesia y ya le agarró trauma o algo por el estilo, ¿no? Se juntó con sus compañeros los ateitos. Entonces, bueno, en este caso, estas personas de que no, es de que el Vaishnavismo lo supera, no sé, sí, claro que sí, el Señor Krishna te da todas las fuentes y todo eso, pero eso no significa que el cristianismo, el islam, el budismo, etcétera, sean necesariamente malos. Son religiones hechas para las diferentes personas, su diferente entendimiento, su nivel de puña, su diferente nivel de karma. Y eso no tiene nada de malo, al contrario, anímalos a que sigan cantando, que sigan glorificando al Señor Supremo. Y ya. Y bueno, también quería agregar otra cosita, pero yo creo que esto va a ser para más adelante en la plática, que es, bueno, las referencias que hace, de hecho, el Bhavishya Purana, que es básicamente un epílogo del Mahabharata sobre este tema. Y el Bhavishya Purana es evidentemente, bueno, aparte de que es uno de los 18 Mahapuranas, fue escrito y hablado directamente por Vyasadeva y por Sukadeva Goswami. Entonces, no es poca cosa, pero yo creo que eso va a ser para más adelante, entonces hasta aquí mi comentario por ahí. Bueno, pero bueno, sobre eso, si algo quiere agregar de Vashaka, pero un segundito, se va a acabar el tiempo porque no tenemos el Zoom no es de paga, pero a veces entramos inmediatamente, pero a veces nos deja 9 minutos para descansar y volvemos a entrar con el mismo link, ¿sí? Pero adelante, Prabhu, y ya si se corta, así lo vamos a hacer, ¿ok? ¿Sí? ¿Algún comentario sobre esto de Vashaka? Bien, sí, añadiendo acerca de cómo es que el mismo Señor Jesucristo nos enseña a ser también tolerantes, pero al mismo tiempo también intolerantes. Pero ahí voy a rápido explicar cuál es esa intolerancia. Primero, tolerantes en cuanto a las diferencias de presentación o manejo del conocimiento, pero que vayan en una misma línea. Por ejemplo, cuando él estaba enseñando junto con sus discípulos, algunos de sus discípulos le dijeron, maestro, estamos viendo a tal persona que está predicando y expulsando demonios en tu nombre, pero se ha apartado de nosotros. ¿Quieres que lo mandemos a callar? Y les dice Jesús, no, porque quien con nosotros está, quien no está contra nosotros, con nosotros está. Conmigo, sí, conmigo, sí, sí, sí. La otra es que vemos como el Señor Jesucristo nunca fue a favor de la violencia, a pesar de la oposición de aquellos que lo acusaban o que lo querían matar. Fue tolerante, refugiado en el Señor. Cuando estaba pasando que lo estaban rechazando en uno de los pueblos a donde él fue a predicar, sus discípulos le dijeron, ¿quieres que mandemos que pidamos del cielo y que mandemos a que caiga fuego aquí en este terreno? Y el Señor Jesucristo dijo, o sea, no, simplemente, o sea, hay que dejar que esto mismo siga su curso
y ya a su debido tiempo, pues todo se irá limpiando, ¿no? O sea, ahí mismo estoy parafraseando porque no recuerdo textualmente bien. Estoy buscando aquí el texto para leerlo literal, tal cual como está, pero parafraseando de lo que me acuerdo, fue que él negó eso de combatir incluso la violencia con violencia, ¿no? Si simplemente no le quisieron hacer caso a su mensaje, simplemente salir de ahí. Él decía también, quienes lo rechacen a ustedes,